Cuando eres niño y cuentas una historia, no te preguntas si está bien estructurada, no te preguntas si el ritmo es el correcto y tampoco te preguntas si tu voz suena bien o si los dibujos que haces tienen coherencia visual. Y hay algo en eso que es brutalmente honesto, porque la historia existe porque quieres que exista, no porque cumpla con algún estándar, ¿sabes? Yo me acuerdo que mis amigos me escuchaban, se quedaban y querían saber qué pasaba después. Y básicamente eso era todo lo que necesitaba para saber que estaba funcionando. No había una técnica especial ni nada de eso. Solamente era una necesidad por contar mis historias. Pues a eso se le llama inocencia. Y es importante porque más adelante la voy a perder completamente. Y quizás tú también la has perdido sin darte cuenta. Yo me acuerdo que veía muchas series animadas cuando era pequeño, pero hubo una serie en específico que fue la que me motivó a entrar en el mundo del arte, Steven Universe. Y yo cuando vi Steven Universe, o sea, no me acuerdo qué edad tenía, pero de lo que sí me acuerdo es que yo no estaba pensando en que, ay, qué gran animación, qué bonito se ve todo, no. Lo que me atrapó fue la historia, y en ese momento pensé, alguien tuvo esta idea en la cabeza, pero ¿cómo encontró la forma de sacarla y mostrársela a todo el mundo? Y eso es algo que nunca me había planteado. Y entonces empecé a investigar cómo se hacían las series animadas y descubrí algo que nadie te dice al principio. El proceso técnico es enorme. Software de animación, diseño de personajes, fondos, paleta de color, sincronización, doblaje, mezcla de audio, exportación, guiones gráficos, animati, continuidad visual. Y la lista sigue. Y yo soy un vago. Pero cuando me obsesiono con algo soy más terco que una mula. Así que lo hice, me metí de lleno en esto, ahorré para comprar las herramientas, aprendí, practiqué y repetí un montón. Y en algún punto, sin darme cuenta, la meta dejó de ser contar una historia. La meta se convirtió en dominar el proceso. Dime, tú que estás viendo este video, ¿puedes recordar el momento exacto en que algo que amabas se convirtió en una obligación técnica? Porque ese momento existe y casi nunca lo vemos cuando sucede. Aprendí los conceptos básicos de dibujo, creación de personajes, animación, todo lo justo y necesario porque bueno, ya dije que soy un vago, pero aún así terminé cayendo en la trampa. Tardé 14 meses dibujando para sacar un piloto de práctica, donde intenté probar técnicas mezclando animación 2D con objetos 3D, y la verdad es que tardé mucho más de lo que yo esperaba. Sinceramente, cada escena que hacía se convertía en un problema porque tenía que ver cómo integrar varias cosas en el fondo, que el personaje no se viera desproporcionado y todo fuera coherente. Y cuando terminé, me vi el capítulo completo y me sentí aliviado de haber terminado, obviamente, ¿no? Quedara como quedara, le puse esfuerzo y 14 meses de mi vida, pero no sentí nada más. No porque fuera horrible, aunque sí estaba horrible, pero no es por eso, sino porque recordé que yo contaba mis cuentos cuando era niño y a ese niño que contaba cuentos no lo reconocí en ninguna parte del video. Sí, había hecho algo que parecía una serie animada, pero había olvidado por qué yo quería hacer una. Y la verdad es triste, porque solo vi un piloto que técnicamente funcionaba, pero que emocionalmente no decía nada. Y en mi opinión, yo creo que eso es lo más peligroso que le puede pasar a un creador. No hacer algo malo, sino hacer algo que se siente vacío. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Ahora mismo estoy haciendo un segundo piloto para otra serie y estoy notando que estoy cayendo exactamente en el mismo lugar. Empecé a crear una serie pensando en que debía entretener a todos menos a mí. Antes había gente que esperaba mis historias y que querían saber qué pasaba luego, ¿no? Con el tiempo eso cambió porque ahora incluso mi familia, que me ha apoyado en todo, me pregunta: ¿cuándo sale tu serie? ¿Es normal que tarde tanto? Ya no me preguntan qué voy a contar, sino cuándo estará lista la obra. Me acuerdo que en el libro del manual del animador dice algo así como: si no te gusta trabajar, no deberías ser animador. Creo que era algo así, no recuerdo muy bien, pero ese era el mensaje que quería dar. Y en todos estos años, al igual que esa frase, escuché muchas otras frases. Está mal dibujado, no deberías hacerlo así. Este es el método correcto. Y entonces me di cuenta que en mi nuevo proyecto no estoy contando una historia, estoy haciendo una serie más del montón. Y las personas que me han apoyado no han visto nada de mi trabajo. Y aquí es donde me hice una pregunta que nunca pude hacerme: ¿quién soy y qué quiero hacer? ¿Soy fulanito o soy Adán X Dragon? ¿Quiero hacer una serie animada o quiero transmitir una historia? Me esforcé mucho aprendiendo las reglas de la mayoría de los ámbitos del arte, las reglas de la animación, las reglas de una producción, que todo se vea bonito, que todo sea coherente. Pero, ¿y si yo decido romper la regla? ¿Y si hago todo lo necesario solo para contar mi historia? Eso no es lo que un artista haría. Pero, ¿el arte no sirve para transmitir lo que pensamos? ¿No se supone que debería ser divertido? Tienes que elegir y reconocer qué es lo que quieres hacer de verdad. ¿Quieres hacer una serie animada? ¿Algo que te podría quitar décadas terminar? ¿O solo quieres contar tus historias? Porque al ritmo al que vas, calculo que podrías terminar un capítulo por año.
Por lo tanto, una temporada de 12 capítulos te tomaría 12 años. ¿Eso es lo que quieres? ¿Hacer esperar a la gente que te apoyó 12 años? No. ¿Qué quiero yo? Yo lo que siempre quise fue contar mis historias a los demás. Pero sin darme cuenta empecé a preocuparme por cumplir con una especie de estándar de calidad. Yo no quiero tardar 12 años haciendo una serie. Yo quiero que la gente conozca las historias y los sentimientos que puedo transmitir. Ok, eso suena mucho más divertido que estar complicándose la vida con dibujos perfectos, hermano. No estoy hecho para ser artista. Esta frase yo no la veo como una derrota, más bien es una declaración porque significa que yo no voy a dejar que la técnica secuestre mi historia, ¿vale? Esto significa que no voy a producir algo vacío por miedo a que algo imperfecto no sea suficiente, que prefiero transmitir algo real con recursos limitados que crear algo bello que no diga nada. Y es por eso que no soy un artista. Estoy hecho para contar historias a mi manera, con lo que tengo, y eso al final es lo único que siempre importó. Estoy seguro de que habrás encontrado este video así medio cringe, pero cuéntame, ¿quién eres y qué quieres hacer? Te leo en los comentarios.